Bienvenidos al podcast de la revista Invasive Physiotherapy and Musculoskeletal Medicine, donde compartimos conocimiento y experiencias con expertos en fisioterapia invasiva y medicina musculoesquelética. No olvides suscribirte para mantenerte actualizado. Bueno, pues buenos días, Javi. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. Y bueno, en este caso tenemos con nosotros Javier Guerrero, fisioterapeuta, y bueno, posiblemente lo recordaréis de una de las publicaciones del año pasado. Y vamos a hablar precisamente hoy de la publicación que ha realizado en este nuevo volumen del año 2026. Así que bueno, bienvenido, Javi, y Bueno, gracias muchísimas gracias. por confiar en la revista para publicar. Y bueno, antes de empezar me gustaría que te pudieras presentar. ¿Quién mejor que tú para presentarte un poco, contarnos, pues bueno, quién eres, también un poco, pues, bueno, cuál ha sido tu trayectoria, tu interés, que nos vayas contando un poquito, ¿vale? Perfecto. Bueno, para los que me seguís también un poquito en redes sociales, ya sabéis, soy Javier Guerrero, enfocado principalmente en el ámbito clínico, sobre todo también en deporte. Y bueno, el afán un poquito también de empezar a investigar es para decidir mejor qué es lo que hacemos dentro de consulta. La investigación no existiría si no hubiese clínicos, pero es una relación bilateral. Necesitamos también esa parte de investigación y ahora, pues bueno, desarrollando esa labor con mucho esfuerzo desde el ámbito del tiempo, ¿no?, que nos deja muchas veces la clínica, pero muy importante. Entonces, a raíz de ahí, pues he ido desarrollando con mi propia clínica, que me permite, pues bueno, decidir y establecer, pues bueno, esos criterios tanto de valoración como de tratamiento. Sí, además recuerdo una entrevista que te hicieron recientemente Álvaro Romero de Physio Evidence, y precisamente salía un poco el tema este, ¿no?, de la controversia entre pues igual personas como yo que estamos en el mundo académico dedicados a investigación, a docencia, personas que solo están en clínica, ese gap que a veces hay entre la clínica y la investigación, y sobre todo perfiles híbridos, ¿no?, que hagáis el esfuerzo de estoy en clínica, estoy dando docencia, estoy haciendo investigación. Es muy complicado, es enriquecedor, pero claro, tienes una vida, las horas son las que son. Entonces, bueno, en ese sentido tienes ese perfil más amplio, te has metido en esas cosas, y quizás sí que me gustaría también que contaras tu experiencia de, bueno, que te ha aportado, porque yo creo que también muchos clínicos quizás les falta a veces esa conexión con ese mundo de docencia o de investigación para, no sé, quizás para tener como ese estímulo de seguir formándote, actualizándote y no caer igual en una rutina a veces clínica, que yo con muchos compañeros pues a veces me transmiten que al final acaba siendo también muy monótona la clínica si no tienes esos pequeños incentivos de estar actualizado y seguir al día, ¿no? Relacionarte con gente quizás de otro mundo que está mucho más actualizado, quizás, ¿no? Pues a la primera parte, es verdad, es un esfuerzo muy grande el poder combinar absolutamente todo. También creo que el perfil de persona que elige el ámbito de la fisioterapia siempre tiene sed de más, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que se cae un poco, es verdad, en esa monotonía. Por eso yo creo que el momento en el que se cae en esa monotonía es interesante el probar esa parte de investigación que primero te va a abordar un campo y un perfil de personas al que no estás acostumbrado a llegar y que te empiece a enriquecer. Entonces yo he encontrado esa necesidad, porque soy puramente clínico, pero sí que es verdad que la investigación me ha ido dando ser mucho más crítico con lo que se hace, ¿no? Y no caer en, vale, pues tengo esta patología A, realizo ABC y creo que voy a obtener D, ¿no? Y empiezas a pasar un mes, 2 meses, 3 meses, un año, y realmente no has sido crítico de por qué ha habido pacientes que han salido, o por qué ha habido pacientes que no han salido. Por los que salen, bueno, también puede ser por diversas causas, pero lo más importante es por qué no salen. Incluso parte, para mí, de lo que tiene sentido el recoger toda esta información para después investigar es para mejorar nuestro criterio clínico, ¿no? Entonces, por eso te he dicho que es una relación bilateral. Necesitamos Ujú. esas dos cuestiones. Y luego, es verdad, te enriquece muchísimo. O sea, al final, el estar con referentes que dedican mucha o gran parte de su vida a estudiar, a investigar, a sacar papers, nos hace a los clínicos mucho mejores.
para mí, ¿cuál es ese gap que has comentado? Muchas veces esa parte de divulgación, que también es necesaria y hay que saber divulgar bien. Y en esto soy muy, muy crítico, porque sí que es verdad que aparecen ciertos gurús que lo saben todo, ¿no? Y bueno, verdaderamente no hay que perder el norte de quién son o quién pueden ser personas referentes dentro de nuestro ámbito, porque esas personas van a tener un criterio que quizás una persona que ha hecho dos o tres publicaciones a nivel de redes sociales, quizás esa persona pues, que arrastra a mucha gente, quizás no es el mejor referente. Por ejemplo, podemos hablar del tema de la EPI o tema de neuromodulación o de campos electromagnéticos pulsados. Entonces yo creo que ahí es muy importante de saber quiénes son esos referentes. Esa gente, bueno, como he nombrado en artículos, Valeria y Minaya, que llevan desde el año, tú los conocerás mejor, que desde el año 2014, 2015, sí, llevan toda la vida. llevan toda la vida, o tú, es tu caso. Lo que pasa es que a veces sí que es verdad que si dedicas mucho tiempo a redes, no lo dedicas a trabajar, ¿no? A veces es el debate. Yo a veces digo, pues debería participar más en redes y prácticamente no participo. No participo. Más que si me llega alguna mención, lo retuiteo, no sé qué. Pero claro, es verdad que dices, igual el que pasa mucho tiempo en redes puede ser buen divulgador, pero a veces yo sí que he visto compartir estudios que dices, buah, es que no has llegado ni a leerte el resumen. Con unas traps. Sí. Entonces, claro, ese es un poco el peligro, pero claro, a veces tampoco se puede tener todo, porque si te focalizas en hacer un trabajo, pues igual no estás para divulgar, pero bueno, ahí también está que quizás los que divulguen pues aprendan más o hagan el esfuerzo de entender mejor los papers, no sacar conclusiones muy rápidas, que eso lo hemos visto muy recientemente, Sí. o extrapolar resultados de cosas que dices, esto no se puede trasladar así a los seres humanos, un estudio con células o con animales o con... bueno. Pero bueno, sí, ahí tienes razón en eso, pero bueno, a ver si poco a poco también uno de los objetivos precisamente de este podcast, de la revista, es tratar de trasladar toda esa evidencia de la mejor forma posible. Y yo por eso también agradezco en tu caso ese esfuerzo, porque tú que estás en fisioinvasiva, que te hayas animado a decir, oye, voy a hacer una revisión, por ejemplo, pues en este caso en el artículo que se acaba de publicar, ¿no? Pues efectos de pues, la electrolisis, debates muy interesantes sobre la dosis. Entonces, bueno, por entrar un poquito más en detalle, sobre todo a raíz del artículo que acabas de publicar en la revista, ¿cuáles son las cuestiones, digamos, que más destacarías como, primero como aprendizaje, ¿no? Decir, oye, pues mira, hacer esta revisión me ha servido para aprender todo esto, para mejorar o plantear una serie de cosas, y luego también ya un poco como ese acto de divulgación, ¿qué crees que puede aportar ese artículo o al clínico? ¿Qué mensajes le trasladarías como resumen? Vale, bueno, primero de todo también comentar a mi compañera Lola Ruller, porque ha sido la que más ha llevado esta carga de este artículo. Al final yo soy la cara visible, Sí. ¿no? Por esa quizás capacidad a la hora de poder pues, lanzar esos pequeños clips, esos pequeños mensajes que son muy importantes. Bueno, respecto al artículo es interesante porque es verdad que la electrólisis, gracias a Jacobo también, creo que ha hecho una labor de divulgación muy importante. Está ahí como un poco en debate. Entonces, a mí me surgió la necesidad de hacer este artículo porque veía precisamente que en hombros todo eso que ocurría pues a nivel, por ejemplo, de tendinopatía rotuliana me funcionaba bastante bien a nivel clínico. Sí que es verdad que podemos entrar después, ya lo hablaremos con respecto a la dosis, pero bueno, había varias patologías, en tendinopatías de codo me funcionaba muy bien, las laterales, pero en hombro sí que veía como una especie de 50-50. Veía pacientes que aplicando la electrólisis en el hombro me mejoraban y había otros que no. Y verdaderamente yo, que soy un poco obseso con el tema de la estadística, el tema de los datos, quizás me viene por parte materna, mi madre es alemana y bueno, mi sistema de educación ha sido como un poco muy estratificado, ¿no? Esto que dice que los alemanes tienen la cabeza cuadrada, bueno, pues mi madre en este caso sí que me ha dado una capacidad de poder estratificar todo, y es la base, es importante nombrarla porque es la base de después plantearme este artículo. Claro, lo que he observado con respecto a la electrólisis en el hombro, que sobre todo es con el tema de la dosimetría.
Y luego también de que muchos de los artículos los juntan con ejercicio terapéutico. Entonces, claro, es complicado extraer una información sabiendo que el ejercicio terapéutico va a modificar cambios en el estado del tendón. Entonces, esos resultados que se obtienen hay que cogerlos un poco con cautela. Por eso es muy peligroso, entre comillas, el lanzar mensajes. Es decir, el autor tal ha propuesto esto y ha obtenido una mejora con esto, no con una strap solo. Y realmente luego cuando te lees el paper dices, ojo, ¿con qué ha utilizado? ¿Con qué lo ha comparado? ¿Qué dosis? ¿Dónde ha hecho la electrólisis? Que Sí, para si mí es no ha la habido clave. un grupo control solo de ejercicio o que incluya el ejercicio, sí, sí. Entonces, para mí es clave, por ejemplo, respecto al hombro, es dónde realizas la electrólisis, ¿no? Es verdad que el tema sobre todo el supraespinoso, tiene una parte en la que más estudiada está, que es en la mid substance, y al parecer ahí sí que obtenemos los mejores resultados. Entonces, claro, tú vas haciendo formaciones a lo largo de, pues bueno, de tu vida de fisioterapeuta, ¿no? Y ves que la electrólisis la puedes hacer aquí, allá, en un plano primero superficial, bueno, primero profundo, medio, superficial, en las distintas partes del tendón. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en la parte entesopática hay un tipo de colágeno tipo 2 a nivel subacromial que precisamente lo que hace es evitar un poquito ese efecto muelle, porque si no, cada vez que levantemos el hombro lo rasgaríamos y eso no sucede. Sin embargo, no existe a nivel anatómico, como se puede ver, por ejemplo, en el tendón de Aquiles o en el tendón rotuliano, esa grasita que hace de muelle. En el hombro no lo tenemos. Entonces, sí que me he dado cuenta que cuando he intentado hacer esa electrólisis en esa parte más fibrocartilaginosa a nivel entesopático, no obtenía grandes resultados. Y la teoría un poquito que también comentamos en el artículo es que puede ser que los mejores resultados que se hayan obtenido en los artículos con respecto a la electrólisis hayan sido en el cuerpo del tendón. Entonces, también es interesante el saber dentro de ese propio tendón dónde responde mejor, porque no en todo el tendón tenemos el mismo tipo de colágeno, aunque sea tipo colágeno 1, ¿vale? Y bueno, luego cuando cambia ese colágeno tipo 3, pero bueno, creo que es interesante con respecto al hombro, que es a tenor de este artículo, el ser un poquito más crítico dónde establecemos esa electrólisis. Sí, que ahí tendría que haber igual una parte de la dosis, pero quizás también otro debate que nos surgió recientemente es también el tipo de técnicas, ¿no? Pues no sé si quizás la electrolisis puede ser la más indicada con otras dosis o también puede haber otras técnicas, que yo sé que en ese sentido tú sí que has ido trabajando con otras técnicas, aunque tu rama principal haya sido la invasiva, pero como complemento. Entonces no sé si ahí también crees, o tu experiencia clínica, que salvando un poco las distancias con todo lo que es tema de evidencia, pero bueno, si estás viendo también técnicas que sean un buen complemento en algunos casos y puedas también como trasladar a la audiencia pues esos mensajes que ya digo que sean tenidos en cuenta como una experiencia de, pues en este caso un fisioterapeuta, pero que realmente igual inspiren a otros compañeros a seguir investigando, ¿no? Claro, aquí creo que hay que separar un poquito porque creo además que hay una pequeña corriente dentro de la fisioterapia en el que acumulan muchas técnicas, ¿no? Tengo una patología y acumulamos mucho. Entonces esto creo que hay que ser verdaderamente también crítico, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la neuromodulación, como hice la revisión narrativa también con esta revista, sería interesante pues, para modular el dolor. Entonces, con respecto al hombro, pues interesante pues, el hacer una neuromodulación complementaria pues, de ese nervio axilar, nervio supraescapular, valorar también pues, ramas del nervio pectoral medial, lateral. Ahí podemos valorar, ¿no? O sea, creo que sí que la electrólisis unido a la neuromodulación percutánea intrasesión puede ser interesante, siempre y cuando el objetivo sea encaminado al dolor. Ahora bien, todo esto no tiene sentido si antes no hacemos una buena valoración. ¿Cómo está ese control pain modulation? ¿Tiene capacidad o nos vamos a focalizar en la parte estructural? ¿No? Eso habría que también tener un poquito cuidado porque creo que se hace muy alegremente el introducir técnicas, ¿no? Tengo una electrólisis y hago también una microepi y añado una MTT o no dejo al tiempo a nivel biológico y doy al día siguiente pásate y te hago también pues eso, pues una MTT. Entonces creo que hay que ser un poquito crítico de por qué es lo que me va a sumar. Al final yo tengo un mantra que es mínimo estímulo posible
para el mayor beneficio. Entonces, hay veces que creo que ese sumatorio nos perjudica más que nos beneficia. Sí que es verdad que añadir, por ejemplo, que esto lo hago bastante en hombro, realizar una electrólisis y después trabajar, por ejemplo, con campos electromagnéticos pulsados, en este caso yo suelo trabajar con Iskra, sí que me permite, porque yo en la anamnesis he visto, pues bueno, si hay un movimiento que no está correcto, bueno, pues al final el trapecio está sobreactuando o esa sinergia deltoides-trapecio no es correcta, sí que me permite, después de la electrólisis, el poder trabajar en esos músculos con esta tecnología, pero porque ya sé lo que voy a querer inhibir o activar. Entonces todo también parte, intento no aplicar por ejemplo, con los campos electromagnéticos pulsados, no en el mismo timing de la sesión. Es decir, si estoy trabajando, en este caso, un tendón de supraespinoso, intento aplicarlo fuera de ese ámbito, en la musculatura. O sea, intento hacer siempre un refuerzo muscular o una inhibición muscular. Y después, lo que sí que está observado y que pongo de manifiesto en el artículo, es que tendón es igual a ejercicio. Un tendón no va a mejorar si no aplicamos ejercicio. Y esto es algo que en consulta con los pacientes lo tenemos que decir, porque hay pacientes que vienen pidiendo mejoras en dolor, mejoras en función, pero no, a mí solamente hazme la electrólisis. No, esto es que me han hecho varias EPIs y estoy muy bien y con esto voy funcionando. Y no. Y al paciente le gusta mucho la tecnología, las maquinitas, las lucecitas, los sonidos, pero claro, ahí también es una cuestión ya de educar al paciente y de decir, esto me recuerda, bueno, igual tú eres muy joven, pero yo me acuerdo cuando era más joven las campañas de la DGT de tráfico, ¿no? Que decían, no podemos conducir por ti. Y yo solo veo en el ejercicio, dices, es que tú puedes hacer un montón de intervenciones, pero hay una parte del paciente para casa que es que tienes que hacer todo el ejercicio, yo no lo puedo hacer por ti. Y otra cosa es que lo pueda supervisar, controlar, ajustar, pero la gente a veces, pues sobre todo en una electrolisis o según qué técnica, si tiene mucho alivio, yo tengo la sensación de que llega a decir, bueno, pues esto ya ha mejorado, no hace falta que haga tanto, y esa parte del ejercicio la deja, ¿no? No sé, ahí en ese sentido qué experiencia tienes tú con los pacientes, pero yo creo que ahí es una parte educativa que hay que enfatizar mucho, porque creo que la gente en cuanto le duele un poco menos, dice, bueno, esto ya está casi yendo. Claro, ¿no? esta es la cuestión. Yo aquí hago dos análisis, yo tengo mi cabeza súper estructurada. El primer análisis, creo que sí que hay centros de fisioterapia aquí en Zaragoza que han conseguido encontrar la clave. Por ejemplo, han nombrado a los compañeros de Impulse de fisioterapia que han hecho un pedazo gimnasio, saber la evolución que ha llevado ellos y trabajan muchísimo con la parte de ejercicio terapéutico. Entonces, lo primero que hago yo estoy haciendo una buena anamnesis y estoy poniendo el foco de atención que verdaderamente el paciente necesita saber. Porque todas las personas que cruzan la puerta de mi clínica es por dolor. Ahora bien, hay que tratar de ver también esa disfunción asociada. Entonces, claro, una vez que mejoró la variable del dolor, me queda una disfunción. Si no quieres trabajar en esa disfunción, ese efecto analgésico, ¿cuánto va a durar? Va a volver otra vez, sí. Va a volver. Entonces, claro, ahí yo parto siempre de que tenemos que poner el foco de atención verdaderamente donde es, que a mí eso me lo ha dado la investigación. El aprender a analizar qué variables quieres estudiar es lo que después te lleva, o me ha llevado a mí en mi caso personal, a ser mucho más crítico de, vale, bien, tienes este dolor, pero bueno, este dolor puede ser multifactorial. Vamos a ver también cómo está esta parte estructural y ahí también valorar un poquito esa correlación, ¿no? Que tengas muchas contribuyentes o factores que hagan que eso te perpetúe, ¿no? Claro, o sea, aquí hablando también un poquito del aspecto, pues bueno, de la electrólisis, del artículo un poquito, ves a nivel clínico hombros, que tú haces las valoraciones y luego con el ecógrafo, pues bueno, haces ese análisis morfofuncional de la estructura para después establecer objetivo y ves un supraespinoso. No te diría perfecto, pero dirías, ¿cómo este hombro me está generando este dolor? Sí. ¿No? Y hombros completamente desestructurados, con gaps intrasustancias, con una bursopatía seca asociada, con una tendinosis grande a la altura de la parte subacromial, y ese hombro es funcional, ¿no? Entonces también creo que es muy importante a nivel clínico
no centrarnos única y exclusivamente en el dolor. Creo que sí que es verdad que hay clínicas que han dado con la clave y a mí eso me hace que pensar es dónde estoy fallando yo, que hay veces que vienen, mejoran quizás por los dispositivos, porque sí que es verdad que los dispositivos, me voy a decir aquí un poco, son un poco populistas porque te mejora mucho la sintomatología Sí, con respecto a dolor. a corto plazo es un feedback para el paciente muy Es bueno, muy pero bueno. claro, no se puede quedar ahí. Tienes que aprovechar para vender, ¿no? La otra parte de este ejercicio lo tienes que hacer, porque es que si no vas a volver y vas a volver y... Claro, y no solamente la electrólisis, que como hemos visto además con esta nueva gama, vamos a decir gama, con respecto a las dosimetrías, aparte de esa parte de mejora estructural que se ve con estudios, también ahora se está introduciendo con esa microepi, con esa corriente galvánica a baja frecuencia, una analgesia importante. Pero entonces vamos a volver otra vez a cometer el mismo error y no solamente tratamos ese tema de esos síntomas con respecto al dolor. Entonces, claro, yo que tengo, es verdad, a mí no me importa hacer un gasto económico en aparatología, porque creo que verdaderamente mejoran, pero tienen que ir acompañadas siempre con un criterio y sobre todo con el tema del ejercicio. Esto me pasa, por ejemplo, mucho con el tema de la bomba diamagnética y el tema de las hernias discales. Bueno, pues ahí estamos un poquito en el estudio del tema de la bomba diamagnética como movilizador de sustancias de líquidos acuosos. Luego lleva incluido también campos electromagnéticos pulsados y parece ser, y es verdad que yo con esa aparatología a nivel clínico mejoran mucho y a corto plazo esa sintomatología más discogénica. Ahora bien, lo que decías, mejoran un poco, Javi, estoy perfecto. Sí, al poco otra vez está Y al ahí, mes, sí. otra vez. Entonces es como, vale, pero es que esto tiene que ir acorde de una parte de ejercicio terapéutico, que Sí. es una de las competencias dentro de fisioterapia que tenemos que ser muy constantes y decirlo muchas veces, pero luego también formarnos en ello, ¿no? Que hay veces que, bueno, vamos Sí. al típico 3 series de 15 repeticiones o a guías clínicas, que esto, lo que te comento, el por qué, vuelvo a la parte primaria, por qué estudio y dedico esa parte de investigación, porque cuando tú empiezas a sacar esas guías clínicas de ejercicio terapéutico, vas saltando de autor y ves que ese autor lo ha cogido de otro autor y ves que ese autor lo ha vuelto a coger de Sí, autor y bueno, te vas ahí a una guía está. clínica del año 1972 y dices, perdona, es que los ejercicios que estás cogiendo, quizás esto no está adaptado para esto, eran ejercicios excesivamente generalistas. Por lo tanto, también creo que tenemos que hacer formaciones con respecto a ejercicio terapéutico con un criterio un poquito más específico, con tanto aparte de investigación, que es la base primaria, para después establecer esas guías clínicas y no, bueno, pues he visto que en este artículo busco en PubMed, ay, es que tengo este problema de manguito rotador, busco en PubMed esto, el primer artículo que la ha cogido de este autor, ¿no? Y tú cuando empiezas a analizar y dices, oye, ¿qué es lo que ocurre, no? Eso me lo he encontrado también a la hora pues bueno, de hacer esa parte de la introducción o esa parte también de discusión, de que te das cuenta que esos ejercicios han ido botando de uno a otro, ¿no? Y dices tú, ojo, que igual también tendríamos que poner un poquito de manifiesto, ¿no? Cómo empezamos a coger esa literatura, de dónde viene. Sí, eso es un mal bastante habitual, ¿eh? Cuando tú ves las referencias y vas a la fuente y ves que no dice eso, sino que otro autor había puesto otro y vas tirando y dices, o sea, pero en todo el proceso de publicaciones ningún revisor, ningún editor ha destacado o ha cortado eso. Pero bueno, luego hay otra parte que sí que comentas muy importante, que claro, yo lo analizo también como, ¿no?, abogado del diablo, pero dices, nos quejamos a veces del intrusismo de los de CAFID, el ejercicio terapéutico y demás, pero si hacemos autocrítica, yo creo que una de las cosas, y yo soy el primero cuando me formé, nadie te enseña a programar ejercicio, a personalizarlo, es decir, tienes toda la parte de patología, pero no sabes cómo hacerlo. Yo creo que ahí sí que el Consejo General de Colegios ha hecho ese esfuerzo a través de los colegios profesionales de invertir mucho en esos planes de formación, porque no tiene sentido estar peleándose, no, es que los CAFID, es que no están preparados, lo que tenemos que hacer es ser nosotros mejor. No quiere decir que todos nosotros sepamos hacerlo, igual que no todo el mundo sabe hacer fisioinvasiva, todo el mundo no tiene que saber de todo, pero sí que entre nosotros saber que hay gente, como comentabas tú, centros que digan, oye, estos centros
están especializados en ejercicio, pues puedes tú en un momento hacer unas técnicas invasivas y hacer una base de ejercicio, pero si alguien necesita mucho más, oye, pues tiene otros compañeros que hacen algo mucho más especializado, pero yo creo que un mínimo de programar es necesario. Y luego también, claro, a día de hoy tenemos muchas herramientas, o sea, porque yo muchas veces en clínicas con compañeros veo que los ejercicios son, haz estos ejercicios o te doy un papel. Nosotros hace tiempo tuvimos la oportunidad de trabajar bueno, con unas empresas de aquí de Aragón y desarrollar ese software que es ahora sponsor del programa, que es Sephora, para prescribir ejercicio personalizado. Y dices, es que es muy sencillo tener un paciente, poner los ejercicios, según los síntomas que te va reportando, lo vas ajustando. Entonces yo también a veces me sorprende que la gente siga simplemente algo tan importante como un ejercicio diciendo, haz estos ejercicios o toma este papel, cuando tienes tecnología que te permite ir viendo con gráficas, carga acumulada, sensaciones subjetivas, plantear objetivos para el paciente que los entienda. Pero bueno, yo creo que igual es que también cuesta mucho empezar o no le damos la importancia a la parte de ejercicio. Nos quejamos mucho de que nos la quitan, pero dices, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué importancia le damos? ¿No? Porque hay otro tema también de estudios que igual eso no te ha salido tanto en las revisiones, pero cuando en un proyecto europeo que estuvimos, lo que vimos es que la gente, solo por estar metida en una app de este tipo, una plataforma, mejoraba, a pesar de que no hicieras nada, solo porque se sentía vigilado. Y es como, pues lo digo, como cuando vas al nutricionista, no pierdes peso, pero tienes que ir cada X tiempo, tienes que rendir cuentas, y aunque tú estuvieras en el grupo control, claro, tú no lo sabías, pero solo estar en la app, en el grupo control, hacía que te sintieras observado, que tengo que hacer los ejercicios, me están viendo, y ya solo con eso mejoraba. O sea que hasta cierto punto, a veces lo pienso y digo, solo que un paciente le puede hacer unos ejercicios en una plataforma y piense de alguna forma que lo está siguiendo día a día, que dices, hombre, ojalá lo sigas día a día, pero hasta solo por estar ahí, yo creo que él automáticamente va a tener mucha más adherencia, porque sabe que cada día que no entre que lo ha hecho, pues va a salir que no lo ha hecho. Bueno, yo creo que ese tipo de cosas también es algo que se podría valorar, ¿no? Pero dar más importancia, como dices, a la parte de ejercicio. No nos podemos quejar y que luego nadie mande ejercicios o que haga tus técnicas con tus maquinitas y luego estos 3 ejercicios, pero cuánto, cómo responde el paciente. Claro, es importante. O sea, sí que es verdad, por eso que ha habido como esa fricción, ¿no? Con los CAFID. Yo he trabajado mucho con ellos y sí que tengo que decir que es que son muy buenos en el ámbito del ejercicio. Sí, Es que programando, tienen son eso muy muy bien. Sí, buenos. ¿Qué es lo que ocurre? Que solamente tienen esa herramienta. Tendrán alguna más, ¿vale? Complementaria y demás, pero solamente tienen esa herramienta. Entonces se han hecho muy especialistas. ¿Qué pasa? Tú vas al ámbito de la fisioterapia, terapia invasiva, dentro de la terapia invasiva, electrólisis, Sí. microepi, microcorrientes, Tienes otras neuromodulación, cosas campos más electromagnéticos motivantes, pulsados, quizás. OMT. Es tan diverso el ámbito de la fisioterapia, Sí. ¿vale? Que creo que en esa cantidad de técnicas nos perdemos un poco. Nos perdemos, ¿no? Y es como, no, pero el ejercicio terapéutico también entra dentro. Claro que entra, pero lo que comentas, tiene que haber un poquito un criterio mayor a la hora de hacer un 3x15 en ejercicio con rotadores externos para eso, un infraespinoso. No, o sea, hay que tener un criterio a la hora de hacerlo. Y es verdad el tema de la aplicación, sin embargo, yo aquí veo que hay como un pequeño gap con respecto a la edad. Entonces, yo, por ejemplo, hablo de mi clínica, de mi ámbito, haces un pequeño estudio poblacional y es una población pues que hay un perfil mucho más mayor. Hablamos de unos 55 a 75 años. Es mi edad, ¿vale? Target de población. Sí, Es así. Entonces, sí que es verdad que ahí En esa franja. les cuesta en tener una aplicación en las que poder seguir. Sí. Entonces, aprecian mucho más el contacto con la persona Sí. y que, aunque haya simplemente una persona, Sí. o sea, es lo mismo que tú propones. Yo, por ejemplo, dentro de mi ámbito de la clínica, incluso he hecho un cambio a nivel económico para poner el ejercicio terapéutico a un coste para que vengan.
Sí, para que sea presencial, Para hombre, que sea presencial, eso es mucho mejor en el sentido de que ya el momento que te obligas a ir, para mí eso es indiscutible. Pero claro, ahí también lo que me planteo es que tiene que ser un perfil de paciente, como tú dices, que tenga el tiempo y que quizás, o por fuerza de voluntad o lo que sea, realmente valore, oye, yo quiero ir ahí. Y es verdad, yo por ejemplo lo veo con mi madre, pues que, bueno, mi madre se maneja muy con tecnologías, pero prefiere mucho la presencialidad, el trato humano, el que dices, si realmente lo puedo pagar, oye, prefiero ir aunque sean grupos, un poquito más controlado, también, oye, pues sales de casa, te relacionas para gente igual de una cierta edad o a veces preferencias, ¿eh? Pero sí sí. que es da para gente, yo pienso, más, bueno, joven, ¿no? Pero eh, en perfiles de clínicas de fisio que puede haber perfiles entre 35 y 55 años en edad de trabajo, que también es muy frecuente. Yo creo que esa gente con tecnología, claro que te coincide en una época de tu vida con hijos, no tienes tiempo, ¿no? Pues, Sí, o viajes, ¿no? O sea, yo veo mi vida, digo, yo pues claro, tengo muchos amigos fisios y al final pues tengo cualquier cosa y me tratan, pero a veces lo pienso y digo, ostras, hace poco estuve con un problema lumbar y fui para que me hicieran un hueco unos compañeros, dije, madre mía, he tenido que suplicarles, ¿no? Y digo, pues es que también a veces estamos súper saturados de trabajo y yo a veces lo pienso, dices, nosotros sabemos algo de fisioterapia, pero el que no sabe nada, en un momento dado que te puedan atender remotamente o que te pide de viaje. O sea, yo creo que también no hay que desechar las nuevas tecnologías, pero yo creo que sobre todo cuando hablamos de atención centrada en la persona, decir, esta persona que valora, o sea, es que valora ir en persona, que le atiende una persona, no un bot, una IA, que estamos ya, que te llaman hasta por teléfono y dices, joder, que es que se ve que es una IA, sí. es que me satura ya eso, ¿no? Entonces, bueno, esa parte humana, además ahí es un debate, yo me acuerdo con José Antonio Martín Urrialde, de la San Pablo CEU, que habla mucho del tema de humanización. Decir, ostras, es que estamos hablando de un modelo biopsicosocial y estamos a las técnicas, a la tecnología. Y dices, hay que ver qué perfil de paciente tenemos, ¿no? Decir, oye, hay gente que quiere ir, tiene tiempo, se lo puede permitir, pues vamos a darle a ese paciente, ¿no? Lo que dices tú, igual tu perfil de pacientes es muy así, Claro, ¿no? sí que es verdad y que al final, pues bueno, pues el hecho natural de la vida irá haciendo de que ya esas personas se hará pues bueno, personas que ya vengan a esta nueva vida con las tecnologías en la mano. Sí, sí, bueno, Entonces, ese perfil de paciente irá desapareciendo. Sin embargo, yo sí que necesito la presencialidad. Por un lado, yo particularmente como clínico, luego no existe una fisioterapia única. Cada uno, yo he decidido emprender mi parte como autónomo, incluso en parte de la investigación como persona independiente, para poder tener esa libertad, para poder hacer, decidir y, bueno, y llevar mi propio camino. No digo que lo que yo haga sea lo perfecto, ¿no? Pero yo sí que necesito esa presencialidad. Sin embargo, tengo compañeros y me parece que esta parte de fisioterapia es muy interesante, que es un poco lo que hablas. Hay fisioterapeutas que ya ofrecen sus sesiones online y que al final es un seguimiento de Antonio, María, has hecho los ejercicios, cuéntame cómo te encuentras. Y al final es una visita online que tú vas tomando sus datos y diciendo, también sentirte obligado a decir, oye, que he quedado con el fisio, esto lo claro, tengo que haber hecho, no voy a llegar ahí y decirle no lo he no he hecho. hecho Y nada. solo por eso ya tienes un gran beneficio, ¿no? Entonces, creo también que es una opción que está emergiendo, creo que además tiene una forma muy positiva, ascendente, precisamente por eso, porque el día a día, esto lo comentaba en una primera reunión que he tenido por la mañana, de que el mundo va muy rápido. Y yo sí que es verdad que noto como desde la pandemia, año 2020 aquí, que todo ha ido como excesivamente rápido. Y ahora, hoy estamos en Zaragoza, mañana estamos en Dubái, al siguiente estamos en Madrid, al siguiente estamos en Berlín, ¿no? Y hay veces que lo comentas, tengo un problema lumbar, pues quizás necesito, ¿no? De llevar mi progresión de ejercicios y necesito una aplicación de que yo me voy metiendo todos los días y voy anotando. Al igual que cuando salimos a correr y nos ponemos el Strava, Sí, ¿no? Que sí. parece también cuando es de forma ociosa, sí que lo hacemos. Y todos subimos el contenido de he estado en tal sitio, en tal Sí, restaurante y sí, hago sí. una crítica, salgo a correr, me pongo el Strava, pero luego a la hora del ejercicio es como... Pero puede ser una opción y creo que cada vez es más viable Mm. porque estamos conectados 100% con todas las tecnologías. También por tener tu ficho de referencia, porque yo me imagino una persona que igual también no viaja mucho y un día puedes verlo en un sitio, otro en otro, pero por ejemplo que tengas como tu ficho de confianza, que no tengas que contarle todo, que ya te conoce, que igual en un momento dado te puede decir, oye, mira, pues
te ha pillado aquí, búscate un fisio y te puede hacer algo de terapia manual para el dolor, para lo que sea. Incluso yo le paso los datos técnicos de qué te pasa tal, pero luego ese seguimiento yo sí que valoro mucho, no sé, que al final el fisio es una persona de confianza que digas, joder, me conoce, me va tratando, yo creo que ahí también esa parte de fisio online puede dar ese valor, pero bueno, por tampoco irnos mucho del tema, Sí. porque yo creo que eso, que podemos protestar del tema de las competencias, pero al menos parte de nuestra profesión debería tener interés en desarrollar eso, porque si no, pues tampoco, por mucho que te quejes de que te quiten competencias, la realidad es la que es, la puedes ignorar, pero pues al final te va a dar, ¿no? O sea, te va a mostrar que hay profesionales que quieren enfocarse en el ejercicio y otros que no. Pero bueno, luego también es verdad que respecto a estas técnicas más complementarias de la invasiva, has estado mencionando que has trabajado mucho con el tema de campos electromagnéticos. Yo hay una duda que te quería plantear es, primero un poco que nos introduzcas en qué consiste un poquito esta tecnología, pero sí que se ve, pues lo mismo que comentabas antes por redes, como muchas máquinas o fabricantes, unas pues quizás se hablan más, otras menos. ¿Qué parte hay de marketing en todo esto? Si hay claramente máquinas que hayan demostrado tener X efectos, otras que no, o ninguna, o todas, o sea, al final un poco que nos pudieras introducir en qué consiste esta tecnología, qué máquinas hay en el mercado para que el que escuche la entrevista las conozca, y luego para alguien que se dedica a fisioinvasiva decir, oye, yo para estos usos lo veo bastante que funciona muy bien, ¿no? Vale, pues bueno, sobre todo el tema de campos electromagnéticos pulsados, los PMF, se iban estudiando desde hace muchísimo tiempo y bueno, al final es un campo electromagnético que eso induce una corriente eléctrica y eso genera una serie de estímulos a nivel sobre todo óseo y luego también hay un porcentaje que genera pues un estímulo a nivel músculo-tendinoso. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? En los últimos años han cambiado como esos setups de los campos electromagnéticos pulsados, que sobre todo en intensidad y en frecuencia, y de ahí han salido como diferentes ramas, ¿no? El tronco central serían los PMF, con sus siglas en inglés, y de ahí han salido las diferentes versiones. Claro, esas versiones son muy novedosas. Yo conozco sobre todo el campo de Iskra, que es una marca eslovena que lleva muchos años haciéndolo muy bien, con sus marcas MDD, MDR. Entonces yo sé que ellos sí que tienen estudios propios hechos. ¿Para qué se utiliza sobre todo? ¿Dónde han tenido su mayor nicho respecto al tema de suelo pélvico? En el que, pues bueno, sí que neuromodulaban por una parte el dolor porque trabaja una serie de frecuencias. Entonces, parte de mi primer estudio fue ver, con esa revisión narrativa, qué es lo que me dicen respecto a las frecuencias, qué es lo que he actualizado hasta el año que lo estudio respecto a neuromodulación como tal. Entonces, tiene un porcentaje estos campos electromagnéticos pulsados respecto a neuromodulación de dolor, vía inhibitoria ascendente del dolor. Y luego, dependiendo de la frecuencia que tú utilices, puedes realizar una contracción muscular. Claro, yo te pido, por ejemplo, una contracción muscular del suelo pélvico y has tenido una prostatectomía, no la vas a tener. Entonces sí que es verdad que es un estímulo muy potente. Luego hablamos de la parte biológica, que esa parte biológica depende sobre todo pues, del tipo de solenoide que tengas, depende del tipo de frecuencia portadora que tengas, depende de muchas variables que ya nos vamos como a campos físicos, que me han introducido también un poquito a estudiar esos campos físicos, porque eso va a participar directamente en la biología, en qué estímulo se va a producir, cómo es ese estímulo. Entonces sí que es verdad que de ese tronco central de los PMF sale una variante que son la MTT, que al parecer con los estudios, Hendesmeyer, Clutter, tienen también algunos estudios hechos in vitro, sí que producen un aumento bastante acelerado de lo que es la osteogénesis. Entonces se utiliza mucho para ese ámbito de más óseos, retrasos en la consolidación de la fractura ósea. Sí, que es lo más conocido generalmente cuando hablan también de magnetoterapia tradicional, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que esa magnetoterapia, o sea, realmente la magnetoterapia funciona porque induce el campo eléctrico. O sea, no tenemos receptores magnéticos. Entonces, se han subido, por ser eso trabajan a Gauss, se han subido a trabajar a Teslas.
precisamente tratando de buscar esa parte. Luego también tendremos que entender un poquito qué capacidad tiene el cuerpo de absorber, ¿no? Realmente parece que son 0,08 o 0,10 militeslas, ¿no? Pero bueno, ellos se han centrado muchísimo, la MTT, en ese estímulo biológico. Ahora tendremos que ver si es capaz de, pues bueno, de estimular pues, tejido conectivo o estimular tejido musculoesquelético. Al final a mí eso ahí me genera un poco de dudas, ¿no? Porque al final cuando tienes una rotura muscular lo que haces es poner un parche de colágeno y ahí tratamos de ver, pues bueno, pues trabajar también con terapia invasiva, esas posibles adherencias en interfaces que nos puedan generar, pero bueno, están un poquito estudiando esa parte. ¿Qué pasa? Que todo nace del mismo tronco, entonces quizás, que es un poco en lo que yo estoy ahí pendiente de estudios, me consta que ahora ha surgido uno en Atenas con el dispositivo de Iskra de FMS, trabajando sobre tema osteogénico. Claro, pero estamos hablando de una de esas ramificaciones que son los sistemas inductivos de alta intensidad, y yo lo que estaba hablando, que el que más generaba eso era la MTT. Entonces estamos ahí viendo un poquito si con los SIA también podemos trabajar esa parte de esa osteogénesis, que se han centrado muchísimo los MTT. Claro, aquí lo que a mí sí que me consta es que depende muchísimo del fabricante. Entonces, verdaderamente ha habido fabricantes que, pues bueno, no han hecho una apuesta real en estudios científicos, sino que se han centrado en los PMF, y entonces a mí estos estudios me permiten el poder ser crítico. PMF no son SIA, no son MTT, no son bomba diamagnética. PMF es PMF con sus características técnicas, y todos los demás van a tener que demostrar que verdaderamente producen los beneficios que producen. Por acortar un poquito Sí, esto. que cada casa comercial al final teste su equipo y diga, para este uso funciona bien, de esta forma, Eso o es. que la máquina esté dando luego la intensidad, los parámetros que dice que da, o si no los da, pero bueno, que al final tú veas clínicamente que tiene efectos, ¿no? Ya no sé, a este sentido, habrá muchos fabricantes, ¿qué fabricantes a día de hoy han invertido en esa evidencia, en esos estudios para respaldar, aunque no sean igual todos los casos de uso, pero bueno, para decir, oye, pues esto a nivel muscular funciona, o esto a nivel tendinoso, o esto a nivel Eso de es. edema óseo, pues se ven estos cambios, ¿no? A mí, con respecto, por ejemplo, los SIAs, en este caso el FMS de Iskra, sí que es verdad que lo que es respecto a todo ámbito musculoesquelético, yo lo combino muchísimo, muchísimo. Terapia manual, y si esa persona no ha disminuido esa parte de dolor, me voy a trabajar con él para hacer una inhibición descendente del dolor. Pero además me sirve también, cambiando setups, frecuencias, modulaciones, de provocar una tetanización fuerte, por ejemplo en rotadores externos, para ganar esa fluidez del movimiento en una báscula externa para realizar una flexión de hombro. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí ya me surge más un debate casi filosófico, ¿no? ¿Qué queremos un dispositivo? ¿Para darle a dos setas, ponerlo, dejar al paciente 15 minutos, irte a hacer otro? Ojo, ¿no? Estos dispositivos tienen un estudio mucho más profundo y denso detrás. Y esto ya sí que lo puedo decir, no hay ahora mismo de esas ramas que he comentado que aparecían en estos dispositivos, verdades 100% plausibles con estudios. Sí que más tienen los SIA, ¿vale? Que ahí sí que hay estudios, incluso lo que te digo, FMS sí que ha cedido sus dispositivos, y hay estudios bastante sólidos con un número de muestra correcto, con, pues bueno, con una serie de una introducción, unas conclusiones, una metodología bastante buena. Y respecto a MTT, es una investigación emergente bastante prometedora, pero necesitamos todavía ensayos clínicos mucho más potentes como para pues bueno, vender lo que se vende. Entonces, al final, ese benchmarking que se genera a través de las empresas, creo, opinión personal, que muchas veces en ciertos dispositivos es como tienen un hype muy alto. Sí, además un hype alto, pero un precio muy alto. O Un sea, precio muy alto. yo me planteo un fisio que quiere invertir en esa tecnología más allá del valor por el coste, la inversión que tienes. Es decir, si eso al final entiendo que de alguna forma lo vas a repercutir al paciente, subiendo el precio de todas las sesiones de tu clínica o subiendo solo esas o como un servicio aparte. Pero claro, también me planteo éticamente y dices, si estás cobrando extra a un paciente, no puede ser solo por el marketing.
tendrá que haber algo, ¿no? O sea, además tú eres el primer interesado que el paciente vaya bien, pero no sé si al final todos los fisios se preocupan de investigar antes de comprar o se basan, porque claro, cada casa comercial que te presente te van a decir que son los mejores, maravillosos. Sí, eso pasa mucho. Pero luego no me imagino muchos viendo todos esos estudios detrás, teniendo esa capacidad crítica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un tema también que se debería ir trabajando. Quizás estos podcasts también están bien pues Sí. para trasladar todo eso, decir, oye, pues vamos a poner el foco en esto también, ¿no? Porque también ahí, por lo que comentas, lo estabas planteando mucho como podría ser una alternativa a la neuromodulación, ¿no? Yo, por ejemplo, en protocolos ahora, estudios que acabamos de publicar con el equipo de MV Clinic, muchos de estos protocolos de 10 hercios que tetanizan un poquito para activar la musculatura, pues bueno, quizás es más tolerable para el paciente con una tecnología así, puedes llegar a conseguir el mismo efecto y te ahorras la parte más invasiva. Sí que es verdad que estos protocolos con muy poquito tiempo, igual con 3-5 minutos, lo tienes, el efecto. No sé más o menos con estos equipos si igual te lleva algo más de tiempo, porque creo que eso también es importante en una sesión cuando distribuyes tiempos, si estás solo con un paciente y trabajando con un paciente, que tampoco se te vaya mucho, por ejemplo, me imagino aplicando una tecnología y que tengas tiempos muertos ahí, Claro. que tengas que estar esperando, ¿no? Claro, la principal diferencia es que esto emplea una corriente eléctrica compensada, por norma general, y esto es un campo electromagnético. Entonces, claro, el cómo se introduce esa energía, la percepción es diferente. Sí que es verdad que podemos conseguir, o sea, podemos conseguir lo mismo con estos dispositivos que haciendo una neuromodulación percutánea. Nos quitamos el componente del tema de las agujas, que sabemos que hay veces que es pues un hándicap, ¿no? para ciertos perfiles de pacientes, pero hay que tener cuidado con estos dispositivos porque al final, por ejemplo, hablo siempre de la SIA, del FMS, sobre todo de Iskra, que es el que yo tengo y el que más conozco. También comento, cada dispositivo tiene un tipo de bobina diferente. Entonces, yo, siendo crítico en lo que yo he estudiado, es este perfil, ¿vale? de dispositivo. Bien, si me paso de intensidad, ¿vale? Estoy generando, por ejemplo, una despolarización motora en un nervio femoral, también le estoy generando un estímulo biológico. Si yo, por ejemplo, he hecho una electrólisis porque esa persona ha tenido una rotura en el septo del recto anterior, ojo, estoy generando cosas que pueden ser contraproducentes. Entonces, hay que tener cuidado primero dónde se aplica. Y luego hay que tener también cuidado con el tema de la intensidad. ¿Por qué? Porque si me paso también de intensidad, y por ejemplo mi objetivo es ir a neuromodular esas ramas sensitivas, también hablo del nervio femoral, tengo que disminuir esa intensidad. Ahora estoy un poquito en el estudio si la despolarización es dependiente con los campos estos electromagnéticos pulsados de alta intensidad, es dependiente de la frecuencia o de la intensidad, porque estoy dando cuenta que a 2, 8 hercios, 10 hercios, estoy obteniendo una respuesta sensitiva. Cuando en este primer artículo que publicamos con tu revista, vemos que esa despolarización sensitiva se te tiene que ir a los 80 o 100 hercios. Entonces, creo que la forma de entregar la energía es diferente. Entonces, necesitamos un poquito más de estudio con estos dispositivos para verdaderamente trasladar de la neuromodulación percutánea, lo que conocemos que es una fuente muy sólida, hacia los SIA, ¿vale? Pero se puede hacer. Y luego el coste-tiempo depende. Sí que es verdad, quieres una inhibición descendente de dolor, es dependiente del tiempo. Necesitas mínimo 16 minutos. Aparte, esto, por ejemplo, en MP, creo que lo tienen muy eso estudiado. También te pasa si lo haces, percutáneo. Vale, Sí. Entonces, aumentos a nivel. Claro, estos serían estudios que al final, por eso hago también la parte de investigación. Lo que sería interesante sería ver cuántos impulsos, por ejemplo, necesito de 20 a 30 hercios. Pues sería interesante y ver si me cambia la actividad electromiográfica de esos rotadores externos. ¿Cuánto tiempo necesito? Porque igual si en 3 minutos tengo una mejoría.
cuando es más eficiente, porque realmente te interesa que con el mínimo tiempo de consulta Claro. llegues a ese efecto. El mantra que comentaba Sí, antes, sí. mínimo estímulo posible para el mayor beneficio. Porque si haces más y no consigues más, estás perdiendo tiempo. Claro, yo lo que sí que he estudiado con respecto a referencias bibliográficas es que necesitamos un duty cycle, necesitamos un tiempo de descanso cuando, por ejemplo, trabajamos procesos de tetanización. Además, yo suelo recomendar 1 o 3, un segundo de activación por 3 de descanso y luego haces la operación que tú quieras. 10 segundos, pues 30 de descanso para producir ahí una repolarización. Pero no sé cuál es el timing idóneo. Claro, eso sería estudiable con electromiografía de superficie, ver hasta qué punto, igual con 2, 3 impulsos, o ahora, por ejemplo, que está muy de moda, tirando un poquito hacia la parte también de invasiva, estos PICAF, estos Theta Burst, ver un poco, porque con un PICAF, por ejemplo, a nivel de sintomatología respecto a dolor, mejora muchísimo, y sobre todo hacia ese dolor más neurogénico, ese dolor de esa percepción, ¿no?, constante, mejoran enseguida. Y habría que ver después si mejoran esos reclutamientos motores, que al parecer, yo cuando he hecho esas pruebas y después en clínica, es verdad que me falta el electromiógrafo de superficie, sí que el movimiento a nivel clínico ha sido mucho más limpio. O sea, tú veías una contracción de trapecio en una flexión de hombro que no consigas modificar ni con vibración, ni con radiofrecuencia, ni con neuromodulación, ni con nada. Hacías esa parte invasiva y de repente ves que esa persona desbloquea completamente el movimiento. Ya creemos, o parte del estudio, porque esto lo he comentado con José Manuel Sánchez, las WDR, las Wide Dynamic Range a nivel medular, parecen establecer como una especie de modificación cortical superior y más rápida. Es como que hace como un salto ese tipo de estímulos tan bruscos. Vamos a ver cómo avanza todo esto, ¿no? O sea, para mí me parece brutal que ha habido como una necesidad de estudiar y de investigar, porque han surgido, creo que también, muchas variantes. Una de ellas, lo que te digo, que es yo donde más estoy estudiando, son en los campos electromagnéticos pulsados, pero sigo muy de cerca este tipo de técnicas invasivas por el tiempo coste-efectividad. Sí. No, sí tiene sentido. La cuestión quizás ahí es que se dé el salto de lo que a X personas parece que les funcione en la clínica a decir, oye, bueno, a ver, lógicamente si fuera un ensayo clínico es lo mejor, pero incluso a veces, yo por ejemplo en una revista, hay autores que les he dicho, aunque solo tengas una serie de casos, no puedes establecer una relación causa-efecto, pero tú a veces ves los datos brutos, a ver, y es incontestable. Entonces, como primera base, él publica una serie de casos donde tú veas, por ejemplo, en el caso de la publicación de Daniel Jiménez, es que con electromiografía, aunque sea una serie de casos, se identifican claramente pacientes que son respondedores, pacientes que no, como no solo depende de la intensidad que desciende la electromiografía, sino la variabilidad. O sea, hay cosas que unos casos pueden mostrar. Entonces, todas estas intervenciones, en vez de quedarse en a mí me funciona o en redes, hacer ese esfuerzo, que yo entiendo que, bueno, pues la gente a veces va muy liada con su clínica, con cursos, con tal, pero creo que sobre todo, y la gente que está muy metida en formación, tiene que tener un poco la responsabilidad de, si está enseñando algo, hacer ese esfuerzo de respaldarlo, es decir, si doy esta formación es porque esto funciona, o sus propias metodologías, ¿no? Y es costoso, pero yo creo que ese es el camino, y hay mucha gente que ya lo está haciendo, y me alegro, pero quizás falta todavía más, o que se sientan un poco todo el mundo presionado a ese camino. Y lo que decías tú antes, tú te vas a formar, pero dices, oye, ¿con quién me estoy formando? ¿Qué trayectoria tiene? Está también implicada en el desarrollo de la profesión, validar lo que hace, no solo es un gurú que me cuenta, esto me va muy bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el camino, o por lo que intentamos trabajar. Entonces, bueno, así un poco yo creo que hemos tocado casi todos los temas. No sé si hay algún tema así más en concreto que crees que se pueda estar quedando ahí en el tintero, o algo que quieras sacar o comentar alguna cosita antes de terminar. No, yo creo que al final estos son, veo, ¿no?, como 3 patas de una mesa, pues bueno, en que estaría la parte clínica, estaría la parte de investigación y luego estaría la parte de divulgación. Si cualquiera de ellas falla, estamos dando mensajes erróneos o no estamos aplicando la investigación a la clínica, o la clínica, que podemos estar muy ocupados todos, ¿vale? Pero que tú puedas hacer, tengo compañeros
que me hacen recogidas de datos. Es decir, oye, vamos a probar esta técnica y me pasa un Excel en el que han pasado un test. Por ejemplo, ¿no? Esto de un compañero en el que le he dicho, mira, pásame este test, un test para sintomatología neural, me aplicas esta técnica y me recoges, pues bueno, el perfil de patologías, y ya simplemente pues esa recogida de datos de pues 35 o 40 personas te ayuda a seleccionar mejor esa técnica a falta de pues bueno, de estudios un poquito más consolidados, que aparte de ello, pues eso ya tiene que venir por la universidad o tienen que venir centros que verdaderamente inviertan, porque al final luego también esta profesión, en tu caso, ¿no? Tiene también que pagarse. Es muy importante, entonces. Nadie va a la carnicería y dice, oye, ponme solomillo y sacas el carnet de fisio y te lo pones. Pues dices, Efectivamente. Bueno, pues hay que vivir, que eso también a veces yo veo la mentalidad española y parece que te tengas que avergonzar de tener una clínica y que te vaya bien. O sea, cuando alguien monta una clínica, invierte, arriesga, contrata gente, paga sus impuestos, pues es que hay que hacerle la ola. O sea, yo, por ejemplo, que trabajo en la universidad, digo, es que mi salario lo pagan todos esos emprendedores, empresarios que están produciendo, que generan trabajo. Y es más, si tú en tu clínica te va muy bien y ganas mucho dinero, pues me alegraré por ti, pero es que además seguro que gran parte de ese dinero lo vas a reinvertir, más tecnología, mejor para los pacientes. Entonces, claro, yo creo que eso es una mentalidad igual que a veces en España la percibo así. Yo, por ejemplo, cuando he viajado, hace poco estuve en Estados Unidos y vi una mentalidad, eso, pues a veces muy emprendedora, de como cuando a alguien le va bien y es, oye, ¿y qué has hecho para que te vaya bien? Quiero ser como tú. Y aquí a veces parece que digas, oye, te has montado la clínica, te va muy bien, algo estarás explotando a tus trabajadores para que te vaya tan bien o para que ganes. Y dices, no, pues igual lo hago bien, cobro lo que tengo que cobrar, y eso no es que cobre demasiado a mis pacientes, ¿no? Cobro lo que vale, pero es que además me permite ser mejor, invertir más. Y yo creo que eso quizás, no sé si te parece a ti, pero en muchas clínicas de fisio, no sé, creo que era ayer o antes de ayer, con los alumnos en la asignatura de gestión, que es en cuarto, me decía una alumna, es que yo creo que me va a costar mucho cuando trabajé cobrarle a un paciente. Y diré, a ver, yo creo que eso a todos nos ha pasado. Sí. Y sobre todo porque cuando eres estudiante y no tienes un duro, todo te parece muy caro. Pero yo ahora, por ejemplo, cuando te contaba, ¿no?, que tuve un episodio lumbar, no me podía levantar de la cama, tuve que ir a urgencias, me pincharon tal, me bajó mucho el dolor, pero llamé a un colega fisio y te puedo decir que fui con menos dolor porque me habían pinchado analgésico tal, pero no podía casi levantar el pie, y fue mágico decir, oye, me pinchó en el psoas, me mejoró brutal, y fue de no poder mover el pie a levantarlo, que dije, ostras, esto es magia. O sea, para mí pagar 50 euros es que lo vale, pagaría muchísimo dinero, que no me oiga, ¿no? Pero me refiero que es algo que tú estás deseando pagar si lo vale. Y si tú dices, oye, yo te aseguro incluso por tu tiempo, porque también lo pienso y digo, imagínate que es una hora de mi tiempo. A veces ya no es solo lo que pagas, sino que te lo arreglen, que no tengas que estar volviendo un montón de tiempo, que puedas volver a tu vida. O sea, hay una serie de cosas que, claro, cuando vamos al debate se dices, es que la gente estará deseando pagarte para que hagas tu trabajo mejor, para que lo hagas mucho antes, para que se recupere antes. Entonces, bueno, eso no sé si a ti también en tu trayectoria te ha pasado como fisio, que yo creo que es muy común, ¿no? Y al final dices, es muy común y hay que transmitirlo. Sí, o sea, yo lo valgo y hago bien mi trabajo, y a todo el mundo le pagan por trabajar, porque yo no voy a cobrar por trabajar, ¿no? Claro, además, también justamente me pasó esto la semana pasada. Llamó una paciente, fueron pues de mis primeras pacientes, allá sería por el año 2019, ya de forma privada, como autónomo. Por aquel entonces cobraba 25 euros, ¿no? Y me ha llamado después, o sea, fíjate, ha sido una progresión súper buena, súper positiva. 7 años después me llama y decimos, nos comenta un poquito precio y tal, digo, joder, ¿cómo ha subido tanto, Javier, el precio, ¿no? De esos 25 a 50. Bueno, ahí está la inflación también. Sí. Eso la gente a veces ni lo entiende y digo, hombre, pues... Claro, claro, no puedo seguir, ¿no? Sí, El sí. dinero tiene menos valor. No, pero claro, fue un poco ese seguimiento, pues ahora pues son 50 euros, vamos a decir casi es lo base, Sí, te vas a otros sitios y demás. Es un precio estándar, es un precio habitual, medio estándar. Sí. Claro, la cosa es que antes te hacía duelo
decir, 25 euros por esto, tal, y ahora cobras 50, pero no cobras 50 por la hora de tratamiento, que yo creo esto también es importante y hay que hacer también educación en el Sí, no paciente. vincularlo al tiempo. Claro, Sí, no te estoy vinculando al tiempo. Yo incluso ha habido medias horas que las he cobrado bien. ¿Por qué? Porque toda la anamnesis que has hecho, el poner el ecógrafo en su sitio y ver y detectar y ver cuál es tu generador de dolor, y luego sabiendo que con ese generador de dolor que él tiene, en 3 o 4 sesiones lo tienes fuera, todo eso te ha llevado a trabajar mucho, te ha llevado a estudiar mucho, te ha llevado a comerte muchas horas de papers, te ha llevado a sí, publicar, ¿no? Pero ellos ven ese timing de 30 minutos, ¿no? Y sí, dices tú, sí. ojo, que para llegar a esto Es que tienes mucho hace falta, conocimiento y experiencia acumulada, sí, sí. claro, hace falta mucho recorrido, ¿no? Eso es Entonces, como el chiste ese que va al mecánico y le cobra 100 euros por coger un cable y hacer así y dice, oye, pero si te ha costado. Dice, ya, pero tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. Me podía haber pegado 3 días y no haberlo arreglado. Entonces también yo creo que ahí es pues ese know-how que vas acumulando, esa experiencia que lógicamente te hace más valioso, ¿no? Y te hace no defender tu tarifa por tiempo, sino por resultados, ¿no? Que al final es lo importante. o sea, totalmente. Y una clínica, creo además, que se mantiene abierta por resultados, si no cierra. Sí, O sea, sí. esto es así. ¿Qué pasa? Que el llevar, por ejemplo, a mí, el llevar ahora abrir un centro mucho más grande, pues con más personas, es sobre todo el tema del estudio. O sea, si no estudias, te quedas atrás. Y este mundo va tan rápido. No hemos deslizado la inteligencia artificial, pero ahí está. Eso da quizás para otro debate, otro podcast, Sí, sí. quizás fuera de esta revista. O no, que empiecen a ver ya, creo, yo fui revisor de un artículo ya con la inteligencia artificial. Creo que está ahí. Que está ahí, que nos va a abrir un campo y vamos a tener también un poquito como sin deshumanizar, ¿no? Como también la integramos. Sí, pero que no hay que rechazarla. De hecho, ahora hay un artículo en revisión, precisamente, bueno, y si no recuerdo mal que te pedí que fueras Sí, tú por eso uno de los revisores, de cómo sistemas de IA te ayudan a tomar decisiones, lo que no quita que la decisión es tuya, tu responsabilidad esa es la legal clave. es la tuya, pero al final es como decir, estos son mis sesgos, tengo un apoyo, me da toda esta información, ojo, no se te olvide esto. O sea, yo creo que como fisio no hay que cerrar la puerta a decir, oye, esta es la ayuda, cojo, pero al final soy responsable de lo que hago, de lo que decido. Nadie decide por mí, no aplica la IA a lo que buenamente considera. Claro, esa es un poco a tenor de esto que estamos comentando, ¿no? De que al final el precio no es únicamente el tiempo que estás con esa persona, sino todo ese proceso. Ahora también hay que tener un poco de cuidado con esa parte de la inteligencia artificial que haga esas tomas de decisiones por ti y le cobres al paciente porque has metido su sintomatología en la IA, te ha dado una valoración y tú eso, o sea, al final eso es un intermediario. Y eso también hay que tener cuidado porque sí que es verdad y a mí me consta de algunos profesionales que empiezan a hacer esa anamnesis directamente con la IA y entonces es como, ojo, que entonces lo único que vamos a hacer va a ser intermediarios de información. ¿Qué validez tiene entonces que esa persona lo haga en su casa y luego le vas a cobrar? Porque yo eso me consta que hay ciertos compañeros que empiezan a hacerlo. Otra cosa es, oye, se desarrolla una startup para poder hacer esto, pues es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, para la anamnesis, que para mí creo que tiene Pero como aún una base de así, datos la grande. parte diferencial es que tú seas mejor con la IA, porque yo hace poco escuché una entrevista a una persona de referencia al tema de tecnología y clasificaban a las personas como dos tipos, el de me echo a perder, que la IA piense por mí, copio y pego, o la IA me supone un, no sé, un estímulo de mira esto, revisa qué te parece, o sea, como una versión mejorada de ti, o sea, que te apalanques, ¿no?, en la IA para decir, mira, esto no lo hubiera pensado, no lo he tenido en cuenta, pero la IA me gestiona todo esto, me mira referencias, me dice, hey, Javi, mira esto, ostras, pues mira, muy bien, lo voy a mirar, o no, eso es un poco el tema. Es un poco, yo creo que habrá un debate y más pronto que tarde, precisamente. Ojo, me parece súper interesante esto, porque es verdad, o sea, yo he ido haciendo una base de datos con un montón de artículos que vuelvo otra vez a repetir. A mí lo que me está viniendo súper bien a nivel clínico es investigar, porque vas haciendo también un acopio de artículos, de estas revisiones narrativas, revisiones sistemáticas, vas haciendo un acopio y te permite
ver cosas que quizás se te escapan y tú no tienes la capacidad en tu día a día de leerte 60 Sí, artículos al de mes. manejar eso, Es sí, sí. imposible. Pero cómo ese fisioterapeuta trabaja con esa IA, sobre todo, pues luego para, obviamente, pues, repercutirlo en el precio. No, Sí, no sí. podemos ser meros transmisores de, tú me has comentado una cosa, he estado con el ordenador, lo he metido y te he dicho esto, o me ha dicho la IA que haga este diagnóstico diferencial. Ojo, ojo, porque entonces estamos perdiendo primero esa capacidad humana y luego simplemente, o sea, eres un No, y al intermediario. final la responsabilidad no deja de ser tuya. Tienes un grado Sí. oficial, es una profesión regulada, bueno, y se han visto casos influidos por IA de malas decisiones, porque al final no hay la supervisión necesaria. Pero bueno, daría Sí, sí, da para otro, para para otro. hablar mucho Sí, más. sí, sí. Pero bueno, pues nada, oye, pues muchas gracias por no solo por estar en el podcast, sino por el esfuerzo que has hecho para publicar en la revista. Y bueno, pues os invitamos a que cualquier sugerencia que tengáis, pues comentéis en el episodio, nos la hagáis llegar. Hemos intentado siempre desde la revista, yo siempre lo digo, yo por ejemplo puedo a veces trabajar para empresas, puedo tener relaciones más personales con unas personas que con otras, pero en este foro sobre todo pues hacemos el esfuerzo de, oye, todas estas personas que hagan el esfuerzo de publicar serán bienvenidas, que nos cuenten su opinión, sus experiencias, independientemente de, bueno, corrientes que ya sabemos que pues hay muchas. Yo creo que particularmente todas pueden aportar muchas cosas, pero yo creo que también cuando hablamos del trabajo en equipo, igual que en un momento tú trabajas con un CAFID y dices, joder, me aporta mucho, pues es que entre nosotros yo creo que dices, bueno, un clínico pues tendrá unas carencias. Yo, por ejemplo, estoy todo el día dedicado a investigación y formación. Pues necesito de los clínicos para acceso a pacientes, para dudas, cuestiones que les surgen. Entonces yo creo que esto tiene que ser un punto de encuentro donde esa parte de evidencia converja, ¿no?, con la parte clínica y bueno, sumemos todos, que es el objetivo. Así que cualquier sugerencia la recogemos y aprovecho también para que si alguno de vosotros especialistas en fisioinvasiva, ya sea de diferentes técnicas, queréis colaborar en una iniciativa que estamos iniciando como expertos, os pongáis en contacto con nosotros porque vamos a empezar un Delphi para tratar un poco de dar una serie de recomendaciones de práctica clínica en cuanto a dosis, siendo que no hay muchos estudios, por lo menos recoger un consenso de expertos y decir, oye, pues más o menos la gente que está todo el día trabajando recomienda moverse entre estos parámetros, estas indicaciones y tratar de elaborar, por así decirlo, un documento de consenso de expertos, ¿no? Así que desde aquí os lo lanzo. En breve publicaremos lo que es el protocolo en la revista y a partir de ahí empezaremos pues ese contacto con expertos y bueno, pues te invito, Javier, a que participes y todos los que, bueno, os sintáis con la capacidad de poder aportar en este sentido, poneros en contacto con la revista y somos todos bienvenidos independientemente de nuestra formación previa, de nuestras preferencias, porque al final se trata de que construyamos todos pues una mejor asistencia. Súper. ¿Vale? Recojo el guante. Venga, pues oye, muchas gracias, Javi. Gracias por escuchar el podcast de la revista Invasive Physiotherapy and Musculoskeletal Medicine. Para más información, visita nuestra página web. Este podcast ha sido promovido por IDIMO y ha podido ser realizado gracias a nuestro patrocinador principal, DNHS, referente en formación en fisioterapia invasiva, y los patrocinadores secundarios Trade Tool, herramienta dirigida a profesionales y pacientes para el tratamiento de puntos gatillo, y Gefora, plataforma de prescripción de ejercicio terapéutico y seguimiento personalizado. Nos gustaría también agradecer a nuestros colaboradores, la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Investigación Sanitario de Aragón, al Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón, a Dolor.com, a Space Medex y a MEP, Microelectrolisis Percutánea. Si deseas unirte como patrocinador o colaborador, contáctanos.